Feliz Día de los Padres. El día de hoy es un día muy especial, precisamente porque el Padre es muy especial. Todos, de alguna manera, hemos sido marcados por nuestros padres. Voluntaria o involuntariamente, todos hemos sido marcados por nuestros padres. Es tan así, tan importante que esta mañana vamos a hablar realmente de la importancia de un padre. Esto va para los que ya somos padres y esto va para los que algún día van a ser padres también, porque influye mucho. El padre es una figura importantísima en la sociedad. Ahora, necesito que en el momento que estemos disertando la palabra, hacer la invitación a las personas que nos están escuchando a través de Facebook, que vivan cerca de aquí, que vivan cerca de San Pedro o las áreas circunvecinas, que nos acompañen en nuestro servicio. Queremos ser de bendición para ustedes, queremos ser de bendición unos para otros. La Biblia dice: ven con nosotros y te haremos bien. El deseo de nuestra congregación, el hecho de estar aquí en la ciudad de San Pedro, es para que nos ayudemos unos a otros, que podamos restaurar matrimonios, que podamos ver cómo Dios ha sido fiel y sigue siendo fiel, cómo Dios levanta y restaura matrimonios, cómo Dios puede levantar y ayudar a esas madres solteras, cómo Dios puede restaurar a estos jóvenes que no tienen una figura paterna. Por eso es necesario que estemos agradecidos con Dios por lo que Dios sigue haciendo. Y es mi interés esta hermosa mañana que nosotros como iglesia nos animemos. Mi corazón está que nos animemos unos a otros. Tal vez el mensaje nos vaya a tocar un poco, pero mi intención es que nos animemos unos a otros. No es mi intención, créamelo, no es mi intención ver los defectos en las personas. No es mi intención ver en qué áreas estamos fallando. Mi intención es que esta mañana usted diga: yo quiero ser mejor por lo que falta en la sociedad, pero yo quiero ser parte que impacte la nueva generación. Doy la bienvenida a Ricardo. Dios te bendiga. Hemos estado orando por tu vida y tus hijos, créeme que son importantes en nuestra iglesia. Esta mañana yo quiero que el Señor hable su vida. Estuve en una conferencia que, hermano, yo salí de esa conferencia llorando, porque no es suficiente lo que hemos estado haciendo. Créanme, que yo salí llorando de esa conferencia porque dije: Señor, ¿por qué nosotros como hombres no hemos tomado nuestra posición? No hemos tomado esa bendición que el Señor nos ha dado de ser hombres, que podamos ver al espejo y nos sintamos decir: gloria a Dios porque yo soy hombre, que pueda decir: gloria a Dios porque yo soy la imagen de Dios. Vamos a ver, cuando entremos a lo que es la identidad, cómo afecta mucho el hecho de no tener figuras paternas, de tener la figura de un hombre en la casa. Y necesitamos en este tiempo, créanme, que yo vengo, hermano, me impactó mucho esto, y yo quiero compartir parte de lo que yo tenía mi mensaje preparado. Cuando yo fui, le dije: Señor, esta es una confirmación de lo que me ha estado tocando el Señor. El Salmo 127 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahora, ¿qué es una herencia? De acuerdo al diccionario, dice: derecho a heredar que tiene una persona por ley o por testamento. Otro concepto dice: conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan a una persona tras su muerte. Podemos ver esto en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que generalmente la herencia se da cuando una persona se muere. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos que dejar herencia cuando estamos en vida. Nosotros tenemos que heredar a nuestros hijos, vamos a darle un legado. La herencia generalmente es muy posible que la herencia se la gaste la gente, pero cuando dejamos un legado,
Estamos dejando algo que impacta, algo que marca nuestra cultura, algo que marca nuestra familia, que van a decir, mi padre fue esto, y marcó, dejó un legado. No hay quien robe un legado, porque el legado, hermano, es algo que no tiene valor en sí, sino que el valor que la persona que lo recibe, la persona que lo da. El hecho de que en usted han inculcado buenos valores, eso es un legado que le han dejado. Es algo que nadie se lo puede robar. Pero viendo como herencia, entonces, si nuestros hijos son herencia de Jehová, por eso debemos el Salmo 127 tomarlo como base. Usted no va a dejar su herencia en cualquier lugar, ¿sí o no? Si le dieron una herencia, imagínense que le habían dado herencia, algo de valor, monedas de oro, cosas que pudieran haber dejado de herencia. ¿Se han dado cuenta que muchas veces los padres, los abuelos, dicen, ay, esto lo guardé porque esto me lo dejó de herencia a mi papá, esto me lo dejó de herencia a mi abuelita? Uy, que le toquen eso, es de valor. No es tanto el valor en sí, lo del material. Por ejemplo, este anillo tiene su valor, pero para mí, perder este anillo no es tanto por lo que pierdo, sino que también mi esposa me cuelga. No se crea. Pero el valor en sí es el valor sentimental que tienen las cosas. El valor sentimental que guarda un recuerdo de su padre, algo que hizo por usted y que usted lo recuerda, decir, me recuerdo cuando mi padre hizo esto, y usted lo guarda con tanto cariño. Hay tantas memorias en la vida de uno que quedan marcadas, ¿verdad? Para uno de padre es bien difícil el hecho cuando la muchacha ya se quiere casar, porque dice uno, bueno, tanto que me costó criarla y viene otro. ¿Verdad que es difícil? Usted como padre, ¿me entiende? Es algo que uno siempre como padre lo piensa, porque uno ha heredado lo mejor. Cuando han llegado muchachos a la casa, le digo yo, ¿sabes qué? Tú puedes ver la casa, tú puedes ver esto, pero ¿sabes qué? Lo más valioso que tengo yo es mi hija. Y le andas volando lentes, más vale que te pongas porque es mi hija, tiene gran valor. Yo no sé si va a ser la madre del futuro presidente aquí de Estados Unidos. O sea que tengo que cuidar lo mío. O sea que cuide lo suyo antes que le hagan vivo. Si Jehová no edificare la casa, dice el primer verso, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si no edificamos nuestros hijos en Jehová, nuestra casa trabajará en vano. Que si Dios no edifica, o que si estás edificando con la dirección de Dios en tu casa, tenemos que ver en qué estamos edificando, con la dirección de Dios o sin la dirección de Dios, porque en un momento va a ser en vano. También en vano te esfuerzas si no te da la prosperidad, y más bien en vez de le quita el sueño, es en vano. Entonces el verso 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis para tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado Dios dará el sueño. Quiere decir que cuando usted va a trabajar y va a madrugar y se va a preocupar por sus hijos, más vale que usted le diga al Señor, Señor, lo que estoy haciendo, yo quiero que tú me ayudes en esto, para no solo estar perdiendo mi sueño, levantarse temprano, irse a matar. Tenemos que pedir que Dios guíe nuestros pasos. Cuando se va a hablar con el hijo, dice, Señor, pon en mí palabras para que yo pueda animar a mi hijo, para poder dejarle un legado a mi hijo, dejarle consejos que mi hijo el día de mañana los recuerde. Después viene el verso 3 donde dice, usted podría decir estos dos versos no tienen nada que ver con esto, pero ¿sabe qué? En el verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia que Dios le está dando, y la herencia no se descuida. En los pueblos generalmente le den herencia a los hijos, y los hijos despilfarran todo y después se quedan sin herencia, y se quedan sin nada. Y aquella gente que un tiempo tuvo un estatus social, económico o político, se perdió. Y es tan bueno que era don fulano de tal, pero los hijos, qué desastre.
Yo no sé, yo vengo de pueblo, yo no le puedo hablar conozco la ciudad porque de modo fui, pero yo soy de pueblo, y en los pueblos pasa mucho esto, donde usted conoce a las personas, don fulano de tal, porque así se dice, ¿verdad? Don fulano, pero a los hijos ya no les dicen ni don. Ay, va, ay, va, como decimos nosotros en Centroamérica, ¿verdad? Señalamos con la boca. Ay, va. Ay, ese que está tirado, era hijo de don fulano de tal. ¿Por qué? Se gastó la herencia. Pero ¿sabe qué? La herencia que Dios nos ha dado son nuestros hijos. Y dice que cada uno de nuestros hijos es como flecha del cazador. Ahora también ya nos relacionamos mucho porque la ciudad ni se casa, ¿verdad? Pero alguien que sea cazador, alguien que se dedique a eso, sabe que tiene 4 flechas, tiene 4 oportunidades para matar la presa. O sea que el que tiene solo una flecha, tiene que pegar bien la flecha, si no ya estuvo, que le perdió. A ver, ¿cuántos de aquí, cuántos de aquí tienen 5 hijos? 5 hijos, miren, número de gracia. 5 hijos, 5 oportunidades de ser. ¿Quiénes tienen 4? Miren, 3, 4. Pero el que solo tiene 1, hermano, está peligrando. Ojalá que la flecha le salga buena. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el vientre. El fruto del vientre. Dios ha puesto bendición en sus hijos. Por eso tiene que cuidarlos. No los deje en cualquier lado, no los abandone. Deles a sus hijos porque son una herencia. Es como que nos prestaron a nuestros hijos. Imagínense cuando están chiquitos, como cuesta criar hijos, ¿verdad? Y muchos de nosotros cuando estamos enojados dicen, cuando tengas tus hijos vas a saber. Porque sabemos lo que cuestan los hijos. Y ya cuando vienen los muchachos, ¿verdad? Dicen, razón tenía mi mamá. Y a muchos ya está por pasarles la factura. Pero otros están diciendo, ya vas a ver cómo cuestan los hijos. Es necesario que veamos entonces lo que Dios nos dio como hijos, como herencia. No como carga, sino que es una herencia para que podamos disfrutar de ellos, para que podamos enseñarles, instruirles, corregirles. La Biblia dice que lo hagamos en amor. Porque, hermano, muchas veces nosotros corregimos de la manera que nos corrigieron a nosotros. Y nosotros ya mirábamos, tan famosa que se volvió la chancla, ¿verdad? Que parecía boomerang, dice. ¡Pum! La tiraba y regresaba la mano. Y muchos con el cincho, muchos con los cordones de las planchas. Eso no es corregir, eso es quitarse la cólera con sus hijos. Fíjese que la mayoría de las veces cuando usted disciplina a su hijo no necesita castigarlo. Cuando usted disciplina a su hijo, el hijo está disciplinado, no necesita castigarlo. Se castiga al que es indisciplinado, ¿sí o no? El hijo disciplinado no. Por eso es que muchas veces los hijos se quejan, ¿verdad? Solo a mí, dice, solo a mí, pero es el que se porta mal. Por eso, herencia de Jehová son los hijos. Ahora quiero que veamos algunos puntos del poder que tiene la paternidad. Diga usted, el poder de la paternidad. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. El apóstol Pablo habla aquí de que aunque haya muchos años, nodrizas, no es lo mismo tener un padre. En una cultura de los corintios estaba la costumbre de que los padres dejaban a sus hijos que los criaran. Mentores, maestros, gente que los cuidara, o las nodrizas. Y de hecho, el ayo, eso significa, usted tal vez lo ha leído en la Biblia, pero ayos es sinónimo de maestro, de educador, de profesor, de instructor, pedagogo, tutor, orientador o nodrizas. Ese era el papel de un ayo.
Entonces el apóstol Pablo dice, aunque tengan 1000 años, no se va a comparar a lo que es un padre. Hermano, en esta cultura era tan común, usted va y lee la historia, y esto lo puede corroborar en la historia. Generalmente muchas de las personas que eran, especialmente filosofía, muchas de esas personas estudiaban y era un maestro que se les asignaba, y esos maestros hasta eran pederastas, que hacían la pedofilia. Por eso había mucho homosexualismo muy común, porque muchas veces tal vez el padre era pobre y no podía pagarle al maestro, y entonces el maestro tenía derecho de ese muchacho de hacer lo que quisiera. Usted puede ver de Platón, Sócrates y todos los filósofos. Vaya la historia, está cargada de muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque no era el padre. El padre no iba a hacer eso con sus hijos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, aunque tengas 1000 años, aunque tenga 1000 maestros, no se va a comparar con lo que es el poder de un padre. Por eso, la importancia que sobresalta de la paternidad, para que reconozcamos que hay cosas que solo los padres podemos hacer. Repita conmigo, hay cosas que solo de padre yo puedo hacer. Primero, los padres empoderan para una próxima generación. No podemos tener iglesias victoriosas con familias derrotadas. La iglesia necesita familias fuertes. Todo comienza en la casa. Hay presidentes que salen de las casas, pero también hay ladrones que salen de las casas. Salen buenos políticos de las casas, pero también salen personas malas de las casas. O sea que no es tanto lo que allá se esté haciendo, sino que es en la casa que estamos haciendo. Si hay una casa fuerte, va a haber una ciudad fuerte, una sociedad fuerte. Y estamos viviendo una sociedad huérfana. Usted puede ir vamos a ver muchas estadísticas esta mañana. Pero hermano, yo estaba leyendo ese reportaje tan profundo, de tanto que está afectando el hecho de no ver una figura paterna, que la sociedad está careciendo. La necesita esta sociedad. Necesita de usted como padre una figura que representa diferencia en la sociedad. Estamos en una generación que no tienen padres, que no tienen la figura de un padre. El padre no aparece en la escena y el niño tiene que buscarla en otro lado. Y generalmente estamos viendo que muchas veces la van buscando en el lugar equivocado, pero le están dando la atención que él anda buscando. Y entonces después es muy difícil querer impactar cuando realmente en los años que el niño anda buscando la identidad, que es algo que vamos a ver, cuesta, porque no tiene un punto de referencia. Es más, muchas veces la madre hace el error de decirle, no conozcas, yo no quiero que tengas relación con tu padre porque es mujeriego, porque es borracho, porque es esto. Déjeme decirle, usted no tiene el derecho de quitarle a su hijo que conozca a su papá, que conozca qué clase de persona es, pero que lo descubra él. Muchas veces le metemos tanto veneno y rencor a los muchachos que le estamos haciendo más daño a nosotros que el propio daño que el papá le pudiera hacer. Si él tiene que descubrir, que lo descubra solo, porque puede ser que conociéndolo y viendo diciendo, así como mi papá yo no quiero ser, pero que lo descubra él, que él se dé cuenta, porque el día de mañana él va a romper un ciclo vicioso. Pero si es otra persona la que está diciendo, tiene derecho de conocer por lo menos un punto de partida, de decir, yo quiero ser como mi padre o no quiero ser como mi padre. Pero tiene que haber una figura paterna. Por eso, hermano, yo le pido, por favor, que usted esté presente en la iglesia. Por aquí hay muchachos que vengan a la iglesia y no tengan una figura paterna. Adoptémoslos, que los podamos ver como hijos, que ellos puedan decir, yo quiero ser como fulano de tal. Yo adopté muchos hijos. Antes de ser pastor, hermano, yo estuve con Claudia trabajando con muchachos. Y había veces que en la casa, 12, 13, 14 muchachos estaban en la casa casi todo el tiempo. Y a mí no me dan ganas de cobrarles renta. ¿Por qué? Porque los habíamos adoptado como hijos. Ustedes los han visto a veces que vienen a la iglesia. Y hasta la fecha,
Todavía nos vemos en cualquier lugar y dice, ay, cómo los extrañamos. No sé si estar en la casa o en casa, pero le gustaba estar con nosotros. A veces nos volvemos tan amargados nosotros como padres o como hombres que ya no tenemos esa atracción para los jóvenes. Se nos olvidó que fuimos jóvenes. Hagamos de nosotros, adoptemos a esos muchachos, que ellos puedan venir con nosotros y contarles nuestras cosas. Esta generación lo necesita. Primera ausencia que hay es la ausencia física del padre biológico. En Estados Unidos es el país con más madres solas del mundo desarrollado. Según estadísticas recientes, 1 de cada 3 niños crece sin padre. Esto es alarmante, hermano. Si nos referimos a niños pertenecientes a las minorías, las familias sin padre constituyen la tendencia demográfica más perjudicial de esta generación. El daño de mayor gravedad causado a los niños. Las investigaciones demuestran que hay 24.7 millones de niños norteamericanos en esta situación. Es el 36.3%, más de la tercera parte. Aproximadamente un 40% de niños norteamericanos nacen actualmente fuera del matrimonio, lo que normalmente significa muy poca o ninguna relación con el padre biológico. Por eso es que se necesita enseñar lo que es el modelo correcto de una familia. Se necesita enseñar desde aquí del altar, pero se necesita también practicarlo, como cuando nos toca estarlo escuchando. Los adolescentes sin padre se embarcan antes y en mayor medida las experiencias sexuales. Tienen mayor riesgo de abusar de drogas como el alcohol y la marihuana. Tienen la posibilidad de sufrir enfermedades mentales y suicidarse. Sufren más proporción de abandono escolar y criminalidad. Estos efectos se agudizan cuando se trata de los niños que experimentan el divorcio de sus padres, siendo menores de 5 años. Le estoy dando datos, hermano, que usted los puede corroborar. Usted puede ir y ver esto. La sociedad está a gritos diciendo, queremos la figura del padre en la sociedad. En Estados Unidos el 29.7% de los niños sin padre y el 21.5% de los hijos de padres divorciados que viven solo con su madre han repetido al menos una vez en curso, en comparación del 11.6% de los que viven con su padre y su madre biológicos. También acceden menos a la universidad. Un estudio sobre 156 víctimas de abusos sexuales mostró que la mayoría pertenecían a familias sin padre. La mayoría de los niños de carencias afectivas por parte de su padre sufren problemas de identidad sexual, emocionales, ansiedad y depresión. En general necesitan más ayuda psiquiátrica. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas. En 1998 un estudio realizado sobre niños de edad preescolar en tratamiento psiquiátrico en los hospitales en Nueva Orleans descubrió que el 80% provenían de hogares sin padre. Estamos hablando de 1998, estamos en 2021 y las cosas no han mejorado. Quiere decir que está mucho peor ahorita. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares con solo un padre. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato, el 60% los cometieron violación, crecieron sin padre. El porcentaje aumenta cuando se refiere a los niños y jóvenes de color. Las alteraciones de sueño con pesadillas, terrores nocturnos suelen comenzar entre 1 y 3 meses desde cuando el padre desaparece en el hogar. Mire cómo le afecta la figura de no tener el padre. Dice también que son agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre los muchachos que no tienen padre. El 90% de los niños que se van de la casa son de la familia sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de las familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos sin padre.
Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en la secundaria. El 75% de los adolescentes de centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. Y el 85% de los jóvenes en prisión provienen de padres, provienen de familias que solo vivieron con la madre. ¿Se da cuenta? Hermano, este es un reportaje que tiene más de 20 páginas. A mí me preocupa. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? A mí me preocupa qué es lo que estoy haciendo como padre ya conociendo al Señor. A mí me preocupa como pastor, ¿qué voy a hacer con tantos muchachos el día de mañana que vengan y no tengo los hombres que me ayuden para hacer el trabajo que necesito hacer? En Apocalipsis se menciona Tiatira, se habla de las profundidades de Satanás, y una de esas profundidades se refiere a que en esta generación huérfana, donde los padres no se involucraban en la educación espiritual de sus hijos, y era algo diabólico que había salido de las profundidades de Satanás para destruir la iglesia y la sociedad. Estamos hablando que en Apocalipsis se habló de eso. Hermano, estamos en el 2021 y estamos viendo el mismo patrón, donde al padre se le ha quitado la autoridad y en las escuelas supuestamente, y el gobierno supuestamente tiene poder absoluto. ¿Y qué es lo que ha pasado? No puede corregir a sus hijos. No tiene las armas para decirle no hagas esto. Porque los muchachos lo que rápido dicen, háganlo, ya voy a llamar a la policía. Es algo que estamos viviendo. Las profundidades de Satanás se han venido hasta el 2021, nos están persiguiendo. Porque saben de que si esta sociedad la destruyen, hermano, pueden hacer lo que quieran. Y a sus hijos los van a ver como un signo de dólar. Los van a ver como un número más. Necesitamos hacer algo por la herencia que el Señor nos ha dado. Hay cosas que la paternidad solo puede dar. Eso no se va a encontrar en ningún lado. Y no son por accidente. En Génesis 35, 16 al 18, está la historia famosa del nacimiento de Benjamín. Por cierto, hermano Benjamín, miren. Dice, entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel empezó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas porque ahora tienes otro hijo. Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, hijo de tristeza. Pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. El nombre tiene que ver mucho lo que representa. Mientras que Benoni significaba hijo de tristeza, así se hubiera conocido, pero le cambia el nombre y le pone Benjamín. Qué importante es que le da una identidad. ¿Quién iba a ser? ¿Es usted el padre? ¿Es usted el hombre que me está escuchando que le va a dar identidad a su hijo? ¿Es usted responsable de que cuando vaya a su hijo a preguntarle, usted le diga, usted es niño, usted es niña? Ahorita los muchachos no saben ni para dónde van. Y es necesario que esto lo vean de sus padres. Tal vez a usted no significa mucho esto que estamos viendo, pero la identidad es la causa de muchos problemas en nuestra sociedad actualmente. Se ha levantado la ideología de género que está destruyendo millones de muchachos, millones de jovencitos, millones de jovencitas que no saben su propia identidad. Es el padre, el poder que tenemos como padres de poder influir, de poder darle una identidad a nuestros hijos. También le podemos dar otra arma de poder, es propósito. Repita conmigo, propósito. Propósito. Tenemos que saber cuál es el propósito que tenemos, por qué venimos a este mundo. No venimos por casualidad. Tal vez nuestros padres no nos planearon, pero eso no quiere decir que usted ha venido sin propósito. Usted tiene un propósito que cumplir. Yo tengo un propósito que cumplir. Lo podemos ver en la historia de Eliseo,
que Elías le reveló cuál era el propósito. En 1 Reyes 19 dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y la tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Ese simple hecho de pasarle el manto por encima fue lo que le dio el propósito a Eliseo. Eliseo no estaba perdiendo su tiempo. Eliseo estaba trabajando. Pero sin embargo, cuando Elías, por mandato de Dios, que le dijo, ve y úngeme al que va a ser tu sucesor, Elías pasó y le pasó el manto y le pasó el propósito a Eliseo. Eliseo dejó el arado, Eliseo dejó los bueyes. Y por cierto, dice que mató los bueyes y con el arado coció la carne para que no estuviera deteniendo nada. Y siguió al Señor. Si no tenemos propósito, se nos va a hacer aburrida la vida. Si no sabe el propósito por el cual está yendo a la escuela el muchacho, con razón está aburrido. Usted puede ver que a la gente que no tiene propósito, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? I don't know. Tiene que saber qué es lo que quiere. Si no va a terminar sin un propósito. ¿Cuál es el propósito de haber venido? ¿Cuál es el propósito de que tengas ese gran tamaño? ¿Cuál es el propósito de que seas ágil y tantas actividades, ¿verdad? ¿Cuántas habilidades el Señor nos ha dejado? Hay gente que no sabe cuál es su propósito. Y por eso se trabaja, pero dice, estoy enfadado. ¿Pero por qué? Es que trabajo y no sé ni para qué estoy trabajando. Tenemos que saber cuál es nuestro propósito. Y el poder del Padre es poder revelarle a su hijo el propósito. A Eliseo se le reveló el propósito. Y él sabía que iba a ser profeta. Y llegó a ser tan fuerte ese profeta que aún siendo viejo, todavía ese hombre, la palabra de ese hombre pesaba. ¿Se recuerda la historia cuando venían unos muchachos y se estaban burlando de él y decían, viejo calvo, calvo, calvo? Y se enojó Eliseo. Era tanta él sabía la unción de profeta que tenía por el propósito que Elías le mostró, que dice que se enojó y él profirió palabra contra los muchachos y vinieron unos osos y se los comieron. Si no sabemos para cuál es nuestro propósito, vamos a tener dificultad. Los muchachos necesitan que usted se siente y que le pregunte, ¿cuál es tu propósito? Voy a trabajar, mi hijo, para que no te falte. Voy a trabajar y voy a matar para que seas el abogado, el arquitecto, el ingeniero, el que venda raspados pero con excelencia. Usted no sabe. Un problema que tenemos nosotros muchas veces, que queremos vivir lo que nosotros no fuimos. Queremos que nuestro hijo sea doctor, porque yo quería ser doctor pero no pude. Y entonces, como no es doctor, estoy enfadado. Y como padres, muchas veces nosotros en la iglesia cometemos el mismo error. Queremos que nuestro hijo sea evangelista, pastor, misionero. No sabemos lo que el muchacho no quiere eso. El muchacho quiere realizarse. Una cosa que tenemos que hacer como padre, y se lo digo, apoyémoslo para que sea lo mejor en lo que a él le gusta hacer. Y que le dé la honra y la gloria a Dios. Amén. Tal vez no vaya a ser pastor, pero sea un abogado que no sea ratero. Que sea un arquitecto que sea honesto. No que le vaya a construir los edificios y al primer temblor. ¿Por qué? Porque se robó parte de los materiales. Necesitamos gente con principios. Amén. Necesitamos gente con valores, y eso se va a enseñar en la casa. Amén. En la casa se educa, en la escuela se enseña. ¿Qué dificultad tenemos cuando no enseñamos a nuestros hijos valores? Tenemos una sociedad donde le faltan valores, porque los muchachos no tienen de dónde tomarlo. Y no les enseñamos porque no hay propósito. No le hemos visto cuál es el propósito. Yo les he dicho a los muchachos, ojalá que de aquí salga un buen político para que no estemos viendo, ay, ¿por quién votamos y todos están chuecos? ¿Se ha dado cuenta de eso? Votemos por el menos malo. Tim Marín de doping, güey. Cucaramaca, títere fue.
Así nos toca muchas veces porque no tenemos gente con principios ni valores. Y como iglesia no podemos decir esto, ay no, nosotros no nos metamos en política. Por no hacerlo nosotros, otros deciden por nosotros. Y después venimos a pagar las consecuencias. Ay, qué gobernador tan malo. Pero ¿por qué no oramos para que nuestros muchachos salgan personas con valores y principios que nos representen en la política? Ustedes jóvenes que me están escuchando, ya no pierdan su tiempo. Aprovechenlo preparándose. Ahorita su trabajo es estudiar. Amén. Y si no estudian bien, ustedes no están trabajando bien. Amén. Yo no se los mando a decir. Si usted no está estudiando, usted no está trabajando, haciendo lo que tiene que hacer. Este es tiempo de prepararse y estudiar. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que a usted que le gusta hacer? Hágalo bien. Número 3, algo que solo el Padre puede dar es visión. Se cuenta la historia de Jacob, ¿verdad? Jacob era soñador. Jacob soñaba con grandes cosas. Este fue el hombre que estaba acostado y estaba soñando y una visión que ángeles subían y bajaban. Y le puso Betel en aquel lugar. Dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Antes de que naciera José, tuvo 10 hijos. Malos, por cierto. Solo lo único que se cuenta ahí era Judá y Leví, más o menos. No había nacido ninguno como él, con el ADN de Jacob. Nació José, un soñador. Y por ser soñador lo odiaban. Usted no se burle de su hijo cuando le diga, yo quiero ser esto y esto. Ay, mira, ¿saben de cuál fumaste? Cuando su hijo le diga, quiero ser esto, qué bueno, hay que soñar. Si en su familia no ha habido nadie que va a la universidad, dígale, tú vas a ser el primero, hijo. Yo no pude ir, pero tú vas a ir. Aunque vendiendo elotes, pero vas a ir a la universidad. Tú vas a ser el primero en la universidad. ¿Sabe que yo fui el primer profesional en mi familia? De mis hermanos y muchos de... Y no me querían tan mucho que digamos, sí, me estaba yendo, que eso no es problema. No es la verdad. Sí, porque muchos lo escuchan, mensajes de ahí, pero es la verdad. Cuando me gradué, ni siquiera fueron a cuando me gradué. ¿Y es que les pagamos taxi? Me estoy desquitando. Hermano, ¿por qué? Porque muchas veces estamos con esa situación nosotros. ¿Por qué? Porque no hay visión. ¿A dónde puede llegar un ciego? A ningún lado. Y tal vez llega muy cerca, porque va a tropezar mucho. Pero tenemos que tener visión, y la iglesia tiene que tener padres con visión. De ver esta generación, decir, tenemos muy pocos muchachos, hagamos algo. Cuando yo vine aquí a la iglesia, yo presenté la visión y le dije a los hermanos que estaban entrevistándome, y les dije, hermanos, ¿cuál es la visión que usted tiene? Y yo le dije, yo quiero tener una iglesia juvenil. Yo creo que los 5 se rieron de mí. Y yo, sí, hermano, qué bueno. Me acuerdo de los hermanos todavía. Hermano, no me dejan mentir. Y el único que estaba aquí era Alex. Y venía porque hermana Araceli lo traía. Hermano, yo traía una visión y tengo una visión para esta iglesia. Que tengamos una iglesia juvenil. Que tengamos una iglesia donde el nombre del Señor sea glorificado con esta generación. Amén. Con esta generación que tiene la tecnología, que tiene todo. Miren quienes nos están ayudando, jovencitos, a hacerlo de la tecnología. Y espero que muchos jóvenes se integren también. Qué hermoso sería tener un coro aquí bilingüe. Inglés, español. Y si hablan zapoteco, lo que sea, no importa, pero lo vamos a hacer para el Señor. Tenemos que tener visión. Y si no tenemos visión, no vamos a llegar a ningún lado. Dice por ahí un dicho que no está en la Biblia, no lo va a buscar, pero que nada le tira, nada le pega. Segunda Génesis 3:5. Estamos con una generación sin visión, que no sabe ni siquiera para dónde va ni qué es lo que quiere. Es tiempo de que como padres nosotros, como hombres,
marquemos y ayudemos a aclarar la visión, que podamos decirle, ¿no has pensado esto? ¿No has pensado esto otro? Es que a mí me gusta esto de la tecnología. Estás en el buen lugar, estás en la temporada, estás en la época. Esta iglesia, hermano, usted no sabe por dónde podemos llegar con esto. De los muchachos les gusta la tecnología, que miren, hágase un lado, pastor, nada más grabe su mensaje porque nosotros vamos a hacer todo aquí. Yo no me voy a enojar. Y si alguien de los muchachos dice, pastor, ¿sabe qué? Dios ha puesto en mi corazón que yo quiero predicar. Prepárese y usted también va a estar aquí. Este no es exclusivo para el pastor. Aquí es para que se levanten hombres, mujeres con visión. Y que puedan decir, yo también quiero hacer esto. Y que usted pueda ver y decir, oh, yo estoy visualizando algo más. Que mucha gente no puede ver. Podemos ver esto de la visión. Cuando Eliseo y Giezi estaban asustados porque los tenían rodeados los soldados. Y Giezi estaba viendo los soldados, el ejército enemigo. Eliseo no estaba viendo eso. Eliseo ahora le dice, Señor, ábrele los ojos a Giezi. Y dice que entonces fueron abiertos los ojos de Giezi. Y dice, ¡ay, sí, cantidad de soldados y de ejército que hay! Muchas veces estamos viendo todos los problemas, lo que nos está afectando, pero lo estamos viendo con nuestros ojos materiales. Abramos nuestros ojos espirituales y veamos que mientras 3, 4 pelones están cantando, hay cantidad y millares de ángeles que están alabando a Dios. No pensemos que solo estamos nosotros aquí. Si nosotros comenzamos a cantar, a alabar y a adorar a Dios, hay millares de ángeles que se unen a nuestra alabanza y a nuestra adoración. Pero si usted es indiferente, que estamos cantando y usted, aquí no pasa nada. Si usted no lo está sintiendo, ¿cómo cree usted que aquí venimos a alabar y adorar a Dios? Y usted no, es más, ni letra, aunque sea puros, ¿cómo se llama eso? Gemido, ¿verdad? El Señor dice que sabe. ¿No lo dice la palabra? Que aunque sean nuestros gemidos, Él dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tal vez usted no se sabe el canto, pero es un momento cuando le dicen un cántico nuevo. Muchas veces se ha hablado del cántico nuevo. Y muchas veces decimos, esa no era la palabra que iba ahí. No. Cantémosle al Señor. Así como cuando hacemos en el baño, ¿verdad? Hay gente que en el baño es tan buena para cantar, sale de ahí que hasta con la ducha ya no sabe. Pero aquí les da pena. Deje, como dicen en Guatemala, deje el galillo, pasito. Cante como que si fuera su último día. Alabemos al Señor. Tengamos visión para que podamos ver la cantidad de ángeles que están alabando y adorando con nosotros al mismo tiempo. ¿Puede imaginarse eso? En Isaías 6 dice que Isaías vio una visión y vio un trono alto y sublime. Y mira, si usted cierra sus ojos y puede imaginarse ese trono alto y sublime. Y todos los ángeles decían, santo, santo, santo. Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermano, lindo imaginarse eso. Cantidades de ángeles adorando a Dios, uniéndose a nuestras voces desafinadas. Pero si no tenemos visión, solo va a ver a la hermanita. No va a pasar nada. Número 4, herencia. Solo los padres espirituales producen hijos espirituales. Aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención y la comparto con ustedes. Hay veces que en la iglesia usted es miembro, pero ahí es un problema. Tenemos que ser hijos espirituales. Un miembro va cuando le da la gana, ¿verdad? Así como Casco, usted es miembro de Casco y no va todas las semanas. Va cuando usted quiere, cuando necesita. Pero ¿cuándo ha dejado usted de ser hijo? ¿Alguna vez se vino para Guatemala, de Guatemala para acá, o El Salvador, o México? Usted, aunque no esté allá, sigue siendo hijo. Esa es la diferencia de ser hijos espirituales. Que donde usted ande, sepa su identidad, que usted es hijo. Y hay una cosa interesante en esto que me llama mucho la atención.
que si usted da esa importancia que tiene, porque ser hijo, hermano, no, donde usted está, sabe que es hijo, sabe que tiene un padre, y la herencia que tiene no se la va a quitar nadie, porque usted tiene un padre. En Segunda Reyes se cuenta la historia de un rey malo, se llamaba Joás, pero este vino a pedir consejo a Eliseo, que estaba a punto de morir, y detuvo su muerte. Mire que ya estaba para morirse Eliseo, ya estaba a punto de morirse, y detuvo me imagino que al ángel de la muerte, para dar instrucciones a Joás cómo debía ganar la batalla. Porque es necesario, hermano, que se deje herencia espiritual a sus hijos, cómo saber pelear las batallas. Es bueno que usted pelee las batallas ahorita que están pequeños, porque no saben cómo, pero cuando ellos ya lleguen a ser, también tienen que pelear las batallas por sus propias familias, y eso solo lo pueden hacer los padres. En el sentido familiar también podemos ver la historia del hijo pródigo, que es una verdadera representación de Dios, como nos ve Dios a nosotros. Se cuenta la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo menor le dijo: padre, dame la herencia que me corresponde. Mire qué atrevido. ¿Sabe usted que la herencia solo se le daba cuando el padre moría? Este hijo no, este fue y le dijo: padre, dame la herencia que me corresponde. Como diciendo: ya quiero mejor que te mueras porque me toque la herencia. Y dice que se ganó toda la herencia y se la fue a despilfarrar con sus amigotes. Allá andaba por Hollywood, no sé por dónde andaba, con los muchachos. No dice aquí, porque es una provincia lejana, dice. Pero cuando se lo gastó todo, interesante esto, dice que cuando se lo gastó todo y estaba ahí con hambre y porque estaba cuidando los puercos, que era algo denigrante para un judío, se recordó y diciendo: ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y la historia dice, cuando volvió en sí, dijo: ay, ¿cuántos en la casa de dónde? Dijo, de mi padre tienen abundancia de pan y aquí me están haciendo ruido las tripas. ¿Por qué? En la Biblia se menciona que un hombre tenía 2 hijos, no dice padre, que un hombre tenía 2 hijos, pero el hijo sabía perfectamente que él era hijo y que había un padre que proveía y que protegía. Dice que entonces dijo: ¿cuántos en casa de mi padre reconoció que tenía un padre? Porque eso es un sentido familiar. O sea, quiere decir que cuando usted se vaya de aquí, cuando usted sale de aquí, que usted sepa que aquí hay un padre familiar, hay una relación familiar, que usted sepa a dónde pertenece. Es necesario saber cuál es nuestro lugar, dónde pertenecemos nosotros. Una cosa interesante, que el padre no fue a buscarlo, fue el hijo que recapacitó. Me imagino que todos los días, la Biblia dice que todo el hombre salía a ver si su hijo regresaba. Y cuando su hijo regresó, ¿verdad que no le estuvo reclamando? Mira qué plantas, qué fachas, cómo vienes de cochino, cómo hueles a puerco. Y muchas veces es lo que nosotros hacemos. El hijo viene a la casa porque sabe que ahí hay algo, y lo que hacemos nosotros: ¿esta es tu cara? ¿Qué horas son estas? Por lo menos llegó, ¿sí o no? Entonces tenemos que apreciar eso, porque es una experiencia que le está dando la vida. Ese tiempo cuando nosotros podemos decirle: sabes que aquí te amamos, no importa la condición que estés, sigue siendo mi hijo, yo sigo siendo tu padre. Ese sentido familiar, tarde o temprano, va a hacer cambiar la actitud del muchacho, va a hacer cambiar y ver de que hay alguien donde él pertenece, un sentido familiar. Y número 6, y con esto termino: solo nosotros los padres somos los capaces de darle bendición a nuestros hijos. No espere que sea el vecino, no espere que sea la escuela o el maestro. Somos nosotros los padres que debemos bendecir a nuestros hijos. Jacob no buscaba riquezas, Jacob nada más buscaba una bendición. Dice que estuvo luchando con el ángel hasta cuando el alba clareaba. Y dice que le dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y lo bendijo Dios.
Y escuchamos la historia de Jacob, un hombre próspero que hasta la fecha usted vaya a Israel y que estoy ganoso de ir a Israel a conocer eso, tanta riqueza que tiene este pequeño país, que nos da a nosotros la convicción de que realmente Dios es Dios poderoso, y que cuando Dios bendice, y usted le ha dado la autoridad también de bendecir, si usted está enojado, no maldiga. La Biblia dice, bendecir y no maldigáis. Es muy posible que como padres alguna vez nos hemos enojado, pero muérdase la lengua y dile bendición. Profiera bendición sobre sus hijos, sobre su familia, sobre sus generaciones. Este es el tiempo, hermano, para que nosotros podamos ver la importancia que tiene el hombre en la familia. Todo esto que hemos hablado, tantos porcentajes tan altos por la falta de la figura de un padre, que nosotros sepamos dar estos principios a nuestros hijos para que tengamos generaciones prósperas. En conclusión, Dios nos está dando la mejor herencia que un hombre puede recibir como para ser padre. Esto conlleva la inmensa responsabilidad de cuidarla. Es un privilegio que debemos tomarlo en serio. Tal vez hemos sido en algunos aspectos y una muestra donde hemos fallado, pero esta es una oportunidad para pedirle a Dios que nos ayude. Esta es una oportunidad para que usted le diga al Señor: Señor, me han mostrado cosas en las que he fallado, pero qué mejor si lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Saber de que no estamos solos, saber de que Dios quiere y desea que usted y yo tengamos la bendición de Él, y que podamos marcar la diferencia a esta generación que nos ha tocado vivir. Es de nosotros, los adultos, los padres, que podemos hacerlo. Estamos celebrando el Día del Padre. Mi deseo personalmente es que podamos hacer la diferencia, comenzando con nuestros hijos. Que los bendigamos. Y voy a suplicar a los niños que pasen para acá. Todos los niños y los jóvenes quiero que pasen para acá. Vamos a hacer algo importante esta mañana. Quiero que pasen los jóvenes y los niños. Pasen todos los niños y los jóvenes. Venga, no lo voy a hacer hablar. Ahí. Aquí abajo. Aquí caben todos. Los más chiquitos enfrente. Pasen. Ven aquí. A ver. Pasen. No tengan miedo. Vénganse para acá. Aquí hay más espacio. Vamos a hacer algo especial. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Háganse más para acá. Vénganse para acá. Este canto es hermoso. Si comenzamos con el coro, quiero...
padres pueden hacerlo. No tengan miedo. Los padres, oiga lo que dice el canto. Que Dios te bendiga. Que Dios nos vea con agrado. Esta generación necesita la bendición suya. Esta generación necesita más que nunca de hombres que se pongan al frente y digan: yo bendigo esta generación. Yo bendigo a estos muchachos que no tienen la culpa de las malas decisiones de nosotros, pero que deseamos que para las bendiciones que nos sigan a ellos, nuestras generaciones son benditas, dice la palabra de Dios. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se le dijeron, y esta bendición viene para ellos. Así como usted está, mientras está esta música, oramos por nuestros hijos. Visualice qué es, cómo quiere ver a sus hijos, cómo quiere ver a estos muchachos. No son derrotados, ustedes no son producto de la casualidad, ustedes son benditos, ustedes tienen la bendición de Dios. Ustedes son personas que van a sobresalir, que van a alcanzar, porque lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Señor, esta mañana bendecimos esta generación. Estos jóvenes y niños, Señor, que pertenecen a esta congregación. Nos unimos también, Señor, a muchas iglesias alrededor del mundo que sus generaciones, Señor, están siendo afectadas. Levantamos, Señor, estos jóvenes y estos niños para la honra y la gloria de tu nombre. Señor, que aquí tú levantes una generación de verdaderos adoradores que te amen, que conquisten, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda palabra, Señor, que se haya proferido en contra de ellos de maldición, limpiamos estos jóvenes. Quitamos, Señor, todo lo malo y lo negativo que nosotros como padres hayamos hecho. Limpiamos toda maldición. Quitamos, Señor, todo lo malo para que ellos hereden, Señor, la bendición. Porque ellos son herencia de Jehová para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Estos muchachos son herencia. Son las generaciones que van a alcanzar muchos más. Bendecimos su vida. Los guardamos en el hueco de tu mano. Y sobre todo, Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a su lugar, muchachos. Gracias. De verdad, gracias. Ahora yo quiero que los hermanos, ahí donde usted está, que le digamos al Señor: ayúdame. Ayúdame a hacer tu voluntad. No ha sido fácil. Ser padre no es fácil. Ser padre es una de las cosas más delicadas y complicadas que hay. Y mi deseo no es hacerlo sentir mal, sino que decir: ya estuvo bien, hemos hecho lo que podemos, pero lo podemos hacer mejor. Que aquí se marque la historia y que podamos decir: en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a hacerlo mejor. Hermano, no se preocupe si ha hecho las cosas mal. Lo importante es que usted sepa que hay cosas para mejorar. Y esta mañana yo quiero que los hombres levanten sus manos y que le digan al Señor: Señor, te necesitamos. Guárdanos, Señor, que estas manos, estos labios, nuestros pies sean de espejo y de ejemplo para estas generaciones que no tienen identidad, que no tienen sentido familiar, que no tienen sentido, Señor, de herencia, ni de propósito, ni de visión. Ayúdanos a ser instrumentos, Señor, para que estos jóvenes, estos niños puedan ver en nosotros el ejemplo que necesitan. Señor, te damos gracias, porque aún con todos los defectos que pudimos haber tenido, Señor, gracias porque los tenemos con nosotros. Ayúdanos, Señor, para ser de bendición para ellos, que podamos ser ejemplos, Señor, a estas generaciones. Gracias, Señor, por estos hombres que están aquí presentes. Señor, que tú los bendigas. Derrama bendición hasta que sobreabunde. Quita todo, Señor, estorbo para que ellos puedan, Señor, suplir todas las necesidades de sus hijos, tanto materiales como espirituales, emocionales y físicas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.